Hermano, busque por favor en su Biblia, busque en su Biblia en el libro de Eclesiastés. Seguimos allí en Eclesiastés. Seguimos allí en Eclesiastés. ¿Recuerda cuándo empezamos? ¿No? Sí, en el capítulo 1, versículo 1 empezamos. ¿No es cierto? Gracias, Leo. Leo, ¿podría hacer algo? Mira, hoy día echo de menos a Juan. Entonces, cumple el rol de Juan hoy día, por favor. Quería que le fuera mejor de bien. Juan, vuelve. Vuelve, Juan. Vuelve, Juanito. Partimos en abril del año pasado. ¿Cuándo? 24 de abril, mire. Por allá empezamos. Y ya estamos en el segundo domingo de febrero. Y yo creo que vamos a pasar de abril. Usted sabe al ritmo que uno lleva. Quedan 4 capítulos todavía. Hoy estamos comenzando con el capítulo 9 de este libro. Vamos a leer capítulo 9, verso 1 hasta el verso 6 de Eclesiastés. A mí me gusta cuando lo hacemos de manera alternada. Entonces yo leo el 1, ustedes leen el 2 y así hasta el final, ¿ya? Hasta el 6, digo. Hasta el 6. Dice así: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van los muertos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia perecerán, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Muy bien, hermanos. No sé si usted recuerda, pero cuando nosotros empezamos a estudiar este libro, hicimos, por así decirlo, yo sugerí un bosquejo. Y este bosquejo nos ayuda de alguna manera a poder hacer separaciones y poder agrupar los capítulos de manera tal que podamos estudiar con mayor claridad el libro. Dijimos también, o dije al principio del estudio, que no es un libro fácil de estudiar. ¿Y por qué no es un libro fácil de estudiar? Porque es un libro que tiene un carácter más bien depresivo en algunas secciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente es el relato de Salomón, del rey Salomón, de su experiencia personal, buscando lo supremo, buscando lo divino, pero lejos de Dios. Buscando sentirse satisfecho, no en Dios, sino en las cosas terrenales. ¿Se acuerda que hemos mencionado que el corazón de Salomón fue inclinado tras los dioses, tras los ídolos, de las muchas mujeres que él no solo trajo a su palacio, sino que también trajo a su reino? Recuerde que Salomón llegó a tener 1000 mujeres, y cada mujer traía su propia estatuilla, su propio Dios, su propio ídolo. Y de alguna manera estas mujeres fueron inclinando el corazón de este hombre sabio, de este rey, fueron inclinando ese corazón tras esos dioses, tras estos ídolos. Pero ¿qué es lo que sucede con ello? Bueno, una cosa sencilla, ¿no? Cuando el corazón se inclina ante un ídolo, lógicamente deja de reconocer al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero.
Salomón lo que hace en el libro de Eclesiastés es describir todo ese proceso. Es un recuerdo. Ahora, déjeme decirles, no es que lo escribió en la mitad del proceso, no. Probablemente lo escribió al final de sus días. De ahí cómo termina Eclesiastés. De ahí cómo termina Eclesiastés. Ahora, no sé si recuerda, si no, le menciono simplemente cómo era el bosquejo. Dijimos que el título del bosquejo del libro era La búsqueda de lo supremo. Y la división simplemente era capítulo 1 y capítulo 2, por medio, cómo se buscaba lo supremo, por medio del experimento personal. Capítulo 3 al capítulo 5, cómo se busca lo supremo por medio de la observación general. Capítulo 6 al capítulo 8, el que terminamos la semana pasada, cómo se busca lo supremo por medio de las prácticas morales. Pero ahora, y a partir de lo que vamos a empezar a ver hoy día, desde el capítulo 9 al capítulo 12, cómo Salomón hace una revisión de todo el proceso que él ha experimentado. Por así decirlo, entre el capítulo 9 y el capítulo 12, lo que hace Salomón es hacer un resumen y sacar conclusiones de todo lo que él ha expuesto entre el capítulo 1 y el capítulo 8. Eso es. Para luego llegar a los versículos finales del libro, capítulo 12, versos 13 y 14, donde él definitivamente da su conclusión. Él ha buscado lo supremo, y en el capítulo 12, verso 13 y verso 14 nos va a decir dónde está lo supremo y cómo se encuentra lo supremo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ahí por mayo, junio tal vez. No, espero que antes. Ahora, hoy día vamos a comenzar vamos a comenzar viendo el capítulo 9 y estos primeros 6 versículos. Y mire cómo dice, recuerde, Salomón comienza a partir del versículo 1 del capítulo 9, comienza a desarrollar sus conclusiones. Lo que él ha observado, él empieza a concluir con lo que él ha observado. Y él comienza diciendo, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Salomón al inicio del capítulo 9? Déjeme decirle esto, creo que él establece un principio fundamental en nuestra relación con Dios. Cuando él dice, ciertamente he dado mi corazón a estas cosas. Él está estableciendo un principio que es fundamental en lo que debe ser nuestra relación con Dios. No sé si usted recuerda, pero Dios le dice a Moisés, en lo que es conocido como el Shema Israel, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y verso 5, Moisés le dice a Israel, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, ¿qué pasa con Jehová? Jehová uno es, uno solo, ¿no? Eso es versículo 4 y versículo 5, llamarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabe lo que hace Salomón en el versículo 1 del capítulo 9? Establece este principio fundamental, y es que mi relación con Dios tiene que ser con todo lo que yo soy. No puede ser una relación a medias tintas. Pensaba en esto ayer, cuando estaba terminando mi estudio ayer, mi preparación, pensaba en esto, ¿no? Si Salomón fuese chileno y viviese en nuestros días, ¿cómo hubiese empezado el capítulo 9? Probablemente Salomón hubiese dicho con todo, si no, ¿para qué? ¿Sí o no? Con todo, si no, ¿para qué? Ahora, gracias Señor que Salomón no es chileno y gracias Señor que no es de nuestros días, no está en nuestro tiempo. Pero insisto, creo sinceramente que Salomón establece esto. Salomón ha dicho esto, miren, todo el proceso, él está concluyendo, inicia esta conclusión diciendo lo siguiente, en todo este proceso, en todo este andar que yo he experimentado, que yo he vivido, buscando lo supremo, buscando lo lejos de Dios, apartado de Él, y ahora en mi retorno, en mi regreso a mi relación, a mi comunión con Dios, yo no lo hice a medias tintas. Yo me dediqué, yo me esforcé. Dije que iba a hacer una cosa y lo hice, lo practiqué. Dije que iba a leer y que iba a estudiar y lo hice. No hice un curso de lectura rápida, ¿no? No busqué, no seleccioné algunas frases importantes dentro de la página, no. Leí todo el libro, en un sentido, dice Salomón. Yo no sé si usted conoce gente, ¿no?, que desarrolla planes
comparte planes ambiciosos, visionarios, tremendo sueño, pero que no alcanza siquiera a concluir la primera semana y desiste. Es que es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. No sé si conoce gente así, yo conozco varios. Mire, Salomón dice, yo no me fui con medias tintas en este proceso, me involucré, fui partícipe. ¿Se acuerda que en algún momento dijimos que Salomón salió a mirar, a observar en su reino? Él podría haberse quedado sentado tranquilo en su palacio, en su trono, y haber esperado, haber mandado a otros que fuesen e hicieran observaciones y le trajesen las conclusiones. Pero no, él dice que no, que él salió y observó, y producto de su observación planteó lo que planteó. ¿Por qué? Porque él se involucró. Hermano, déjeme decirle que nuestra relación con Dios no puede ser a medias tintas. Mi relación con Dios no puede ser en lo que a mí me gusta y en lo que a mí me conviene y en lo que no. A veces nosotros tenemos ese problema, ¿no? Nos enfocamos y nos involucramos en una cosa particular que me gusta y en otra no es para mí. Yo me acuerdo en una ocasión, hace años atrás, vinieron los alumnos de cuarto año de Palabra de Vida para que pudiésemos ir a hacer ministerio carcelario, para que ellos aprendieran cómo se hacía el ministerio carcelario, porque el ministerio carcelario acá está muy bien estructurado, muy bien ordenadito. Entonces venía un gringo, pastor Steve McCollum, que capellán de cárcel en Estados Unidos, venía para enseñar cursos, venían los alumnos y otras personas de Palabra de Vida, y a mí en lo particular, que por años serví en el ministerio carcelario, nos juntábamos, ¿no? Y teníamos talleres, qué sé yo. Y vino el capellán nacional de Gendarmería, pastor Luis Musiet, y él empezó a hablarnos. Pero él dijo algo interesante, que me representa bien. Él decía lo siguiente: yo voy a un hospital y no sé qué decir, no sé qué hablar. Me presento ante un hermano enfermo y me dan ganas de llorar. No sé qué decir. No sé cómo animar a una familia que está sufriendo enfermedad. Pero llévenme a la cárcel, decía. Ahí estoy en mi salsa, decía el pastor. Y yo pensaba, a mí me pasa algo parecido. Yo me acuerdo cuando recién se nos informó que hermana Alejandra Lomovaski estaba enferma con cáncer, la iglesia Recoleta preparó algo y como eran nuestros conocidos, eran nuestros amigos, nos pidieron a nosotros llevar esas cosas a su casa y fuimos. Y yo me acuerdo que yo llegué a su casa, dejé las cosas, me senté en el sillón, me quedé callado y me puse a llorar. Y ella me empezó a consolar y me empezó a animar. Y se suponía que yo iba para eso. Pero yo no sabía qué decirle. ¿Por qué está diciendo esto? Porque nuestra relación con el Señor no puede ser, es que yo me involucro en lo que me gusta y en lo que no me gusta, no. No, es que a mí me gusta el culto de oración del día jueves, pero no me gusta el culto de adoración del día domingo. Entonces vengo el jueves, pero no vengo el domingo. No es así, hermano. No es así la cosa. No, es que a mí me gusta la reunión de mujeres, pero no me gusta el día de aseo general de la iglesia. Hermano, estoy dando ejemplos de cosas que son de servicio. De servicio. No, que a mí me encantan los campamentos, pero no me involucro con la iglesia en el año. No, así no funciona la cosa. Así no funciona con el Señor. Por algo Él estableció, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y déjeme decirle una cosa, la palabra clave en ese texto no es ni corazón, ni alma, ni fuerza. ¿Sabe cuál es la palabra clave, no? Toda. O todo. Todo. Porque debemos relacionarnos con Dios de esa manera, de manera integral. Porque si no nos relacionamos con Dios de manera integral, entonces nosotros tenemos un Dios para la iglesia, tenemos un Dios para la casa, un Dios para el colegio, un Dios para el trabajo. Y déjeme insistir en esto, Dios no funciona así.
Dios debe ser Dios, Dios soberano en todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida. Es tanto así que este Shema Israel, este mandamiento, se confirma en el Nuevo Testamento. Cuando personas del sistema religioso, fariseos, vienen a preguntarle al Señor Jesús, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento de todos? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Mateo 22, 37 al 40, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Acá agrega o cambia mente, ¿no? Fuerzas por mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero dice algo interesante, ¿no? El segundo no es muy distinto. Porque el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo, ahora como a ti mismo. Como a ti mismo. Porque la expresión sincera, verdadera del amor a Dios se evidencia en mi amor por la gente. Hermano, déjeme decirle esto, si usted está considerando involucrarse en el ministerio, particularmente en el ministerio pastoral, o en algún ministerio de servicio dentro de la iglesia, y usted no ama a la gente, entonces desista de esa consideración. No se involucre. Porque este ministerio demanda eso, amar a las personas, involucrarse en la vida de las personas. Hace pocos días atrás, la autorreferencia, mi hijo me decía, es estresante, es desgastante saber todo de todos. Yo le decía, yo prefiero saber todo de todo y no verme sorprendido después con cosas desagradables. Esta semana ha sido una semana especial, por muchos aspectos. El matrimonio de los chiquillos. Un aniversario más de la muerte de mi papá. ¿Qué día se casaron ustedes por la iglesia? 20 de enero. 20 de enero. Esta semana me vi unas fotos del matrimonio de ustedes. Y me alegró ver esas fotos. Pero me generó nostalgia. Mucha nostalgia. Ha sido una semana especial. Pero si uno no ama al Señor con todo lo que uno es, nunca va a poder amar a la gente como a uno mismo. Nunca. Ya, dejémoslo ahí. Pensaba en esto, ¿no? A Dios se le ama, a Dios se le busca, a Dios se le sirve. ¿Sabe con qué, no? Con todo lo que uno es. Con todo lo que uno es. Porque si usted no ama a Dios, si usted no busca a Dios y si usted no sirve a Dios con todo lo que usted es, esa partecita que está reservando para otra cosa, se la está dedicando, ¿sabe a quién? A un ídolo. Sea el ídolo que sea. Hermano, hay ídolos que son súper piadosos. Familia, actividades religiosas, son ídolos súper piadosos. Pero si ocupan el lugar de Dios en su vida, son ídolos. Y Dios es celoso de su posición. Por eso es que Él dice, ¿no? Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento es mente. En Deuteronomio es fuerzas. Con todo lo que somos. Ahora, fíjese, porque dijimos que Salomón lo que hace es establecer este principio básico de mi relación con Dios. Estamos llegando al periodo, a la etapa de las conclusiones. Entonces él establece este principio básico. Mire cómo sigue el texto. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. Ahí está el principio establecido. Y fíjese cómo empieza a concluir Salomón y la declaración que hace en esta primera conclusión. Para
declarar todo esto. ¿Qué cosa? Que los justos y los sabios y sus obras, ¿qué cosa? Están en las manos de Dios. No sé si se acuerda, pero nosotros hasta el capítulo 8, en el capítulo 8, estudiamos una paradoja, una contradicción. ¿Cuál era? ¿Cuál era la paradoja o la contradicción que estudiamos en el capítulo 8? La injusticia. ¿Qué injusticia? Que los justos recibían recompensa de impío y los impíos no recibían daño. Esa es la paradoja que en un sentido Salomón expresa en el capítulo 8. ¿Se acuerda que dijimos que incluso en alguna Biblia existe el título Las injusticias de la vida? Y dijimos, cuando nosotros decimos que la vida es injusta, no estamos diciendo que la vida es injusta, es Dios el injusto. ¿Por qué? Porque la vida no da cosas, es Dios quien permite en nuestras vidas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de acusaciones, a quien estamos cuestionando es a Dios. ¿Sí? Ahora fíjese qué interesante, porque Salomón comienza, y la primera declaración de conclusión que hace es esta, decir lo siguiente: los justos y los sabios y sus obras, ¿dónde están? En la mano de Dios. Ahora alguien me podría decir, pero pastor, aquí hay un error, porque Dios no tiene manos, no hay que espíritu. Y es verdad, ¿no? Dios no tiene manos. ¿Sabía usted eso, no? Dios no tiene ojos. Dios no tiene boca. Dios no tiene pies. ¿Por qué es espíritu? Ay, ¿por qué la Biblia habla de la mano de Jehová, o el poderoso brazo de Jehová, o que el ojo de Dios o de Jehová está sobre todos mirando a los buenos y a los malos? ¿Por qué habla de eso? Bueno, déjeme decirle, porque eso es una figura literaria que se llama antropomorfismo. Estoy diléxico, Leo, se me pegó. Se llama antropomorfismo. ¿Y qué es un antropomorfismo? Básicamente atribuirle a Dios características humanas. ¿Para qué? Para que nosotros los seres humanos podamos comprender mejor una verdad que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Eso es. Ahora, fíjese qué interesante, porque esta expresión de que de la mano de Dios se reitera varias veces en la Biblia. Yo simplemente seleccioné dos textos para poder graficar esto, ¿no? Por ejemplo, Proverbios capítulo 21, verso 1. Entonces aquí cuando nosotros llegamos a este lugar, a esta casa, puntualmente, cuando nos presentaron esta casa, vinimos con todo el grupo que nos reuníamos en ese tiempo a orar. ¿Se acuerdan los más antiguos? Vinimos a orar, nos juntamos allá afuera. Esta casa era una preciosura, ¿no? Tenía unos olores y unos colores. Los muros pintados verde, amarillo, fosforescente. Habían dejado un perrito amarrado. No estaba amarrado, estaba suelto, pero andaba suelto por todos lados. Tenía el chiquero. Llevaba 6 meses abandonada la casa, más o menos. Las plantas, no era un jardín, era un bosque. Fue interesante trabajar acá en este lugar. Pero cuando tuvimos que negociar con la persona, y no quería, la persona que nos arrendó en ese momento, no quería mes de arriendo, mes de garantía, y no se iba a bajar un peso, él no iba a poner un peso para arreglar esta casa. Y a pesar de que era lo que necesitábamos, me acuerdo que nosotros tuvimos la llave por un mes, y a pesar de que era lo que necesitamos, yo me acuerdo que le dije al hermano que conocía a esta persona, le dije, tome, llévele la llave, dígale, es lo que necesitamos, nos gusta, lo queremos, pero como no, en las condiciones que nos dice, no puede ser. Vaya. Pero nos vamos a quedar sin, no importa, vaya. Yo me acuerdo que a la iglesia le cité este texto. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Y le dije a los hermanos, mire hermanos, si esta casa es para nosotros, entonces el Señor va a tener que inclinar el corazón de este hombre a nuestro favor. Y después nos contaba el hermano, ¿no? Llegó a la casa, entregó la llave, y la esposa y la hija de este hombre le decían, ¿pero por qué? No, porque él nos cobra tanto,
nos está haciendo una demanda, nos está pidiendo esto, esto y esto, y la esposa y la hija le dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿No viste la casa? No, hay que bajarle el arriendo por lo menos, no sé, creo que fueron 70.000 pesos por 7 meses que nos bajaron el arriendo. Y olvídate del mes de garantía, y olvídate de esto, y olvídate de esto otro. Entonces me llama el hermano, ¿no? Pastor, pasó esto y esto, ¿qué hago? Tráigase la llave, le dije. En realidad le dije, dígale que nos espere 15 minutos. Y yo sabía que le iba a pedir la llave de vuelta, pero en ese tiempo estaba el pastor John Sharp y le llamé a pastor John, le dije, John, pasa esto y esto y esto. No le alcancé a decir, ¿qué piensas tú? Le dije, voy a pedir que traiga la llave de vuelta. Sí, me dice, que la traigan de vuelta. Y trajeron la llave de vuelta y aquí estamos, ¿no? Por 12 años. Acuérdense, el 5 de marzo queremos celebrar el aniversario. ¿9 años acá? Ya, 9 años. Entonces desde que empezamos son 12. Porque anduvimos como gitanos peregrinando por Maipú en varios lugares. Gracias, hermana Carmencita, yo ando perdido con la fecha. Pero usted llegó justo ese día, al primer culto. Así que, ¿en qué estaba? La mano de Jehová. Y ve cómo la mano del Señor inclinó el corazón de este hombre a nuestro favor. Pero no es solo ese texto, ¿no?, el que nos habla de la mano del Señor. Hay otro texto que nos habla y nos da seguridad de nuestra vida eterna. Juan capítulo 10, verso 28, verso 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice el Señor Jesús. Ni nadie, ¿qué cosa? Les arrebatará de mi mano. Ahora, déjeme decirle, eso es fácil, ¿no? Porque probablemente el Señor Jesús, cuando está enseñando esto, que está hablando del buen pastor y las ovejas, al auditorio que le está mirando, que le está observando, es fácil para el auditorio entender que sus ovejas oyen su voz, le siguen, Él les da vida eterna, y es fácil entender que nadie les va a arrebatar de la mano del Señor, ¿no? Porque está mostrando las manos. ¿Sí? Es fácil entender eso. Pero el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, dice, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Para luego decir, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. De nuevo, Dios no tiene manos. Pero dígame si no es reconfortante pensar que estoy seguro en las manos de Cristo. Ya aún más seguro, porque no solo estoy en las manos de Cristo, sino que también estoy en las manos del Padre. Si nadie me puede sacar de las manos de Cristo, menos aún me pueden sacar de las manos del Padre. ¿Se da cuenta? Ahora, qué interesante, porque cuando yo pienso en el capítulo 9 de Eclesiastés, Salomón dice esto, ¿no? He dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. ¿Qué cosa? Que los justos y los sabios y sus obras, ¿dónde están? En las manos de Dios. Miren, hermano, déjeme decirle una cosa. Las cosas que se hacen en apariencia de piedad, en apariencia de justicia, todas las obras que se hacen están en las manos de Dios. Y yo podría juzgar las cosas como buenas o como malas. Yo podría decir, no, o sea, que la motivación esta no es tan buena, la motivación esta otra no es tan buena. No, este hermano es súper bueno, y la verdad que no es tan bueno, porque ves que tiene la oportunidad por la espalda, ¿no? O podría pensar, no, este hermano no confío en él, y la verdad que es el más fiel y el más leal que hay. Podría ser, ¿no? Podría darse la situación. Como yo no tengo la capacidad de determinar ese tipo de cosas, porque yo, déjeme decirle, no soy Superman, no tengo rayo X, yo no puedo mirar el corazón de la gente por dentro, no tengo esa capacidad. Pero Dios sí. Y todas las cosas, hermano, están en las manos de Dios. Y aquellas cosas que me parecen injustas, ¿por qué el impío prospera y el justo pareciera que siempre está ahí? Siempre está ahí. Hermano, no se preocupe. Todo eso está en las manos de Dios. Y llegado su momento, el Señor sabrá hacer, sabrá recompensar lo que corresponde. Recuerde, hermano, hay un libro en la Biblia que se llama Apocalipsis. Y casi al final de Apocalipsis, en el capítulo 20, entre el versículo 11 y el versículo 15,
se nos cuenta esto, se nos revela esto. Va a llegar un momento después del milenio, después del reinado de 1000 años de Cristo aquí en la tierra terrenal, en que todos los muertos se presentarán ante el gran trono blanco, aquellos que no han sido redimidos por la sangre de Cristo, se presentarán ante el trono blanco. Y cada uno será juzgado según sus obras. Se presentarán 2 libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Y dice que el que no fue inscrito en el libro de la vida será echado en la condenación, en el fuego eterno. ¿En función de qué? Del libro de las obras. Porque alguien podría venir y decir, no, yo soy súper justo, te equivocas, Dios. Yo fui súper bueno en mi vida. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a abrir el libro, ¿no? Aquí estáis. Tal día hiciste tal cosa que no era de mi agrado. Definitivamente un pecado. Tal día, tal cosa. Tal día, tal cosa. Yo le contaba a la alumna en la facultad, ¿no?, que yo cuando era niño tenía un amigo que se llamaba Nacho, el Ignacio. Era el hijo de la familia donde mi mamá trabajaba como asesora del hogar. Y a mí me permitían ir a pasar la tarde ahí. Yo terminaba mis clases y me iba a la casa de ellos. Estaba toda la tarde ahí, almorzaba, tomaba once y después me iba con mi mamá a mi casa. Ahora en la tarde, ¿qué es lo que hacíamos con el Nacho? Las tareas, cuando teníamos tareas, y cuando no, jugábamos. Y a mí me encantaba ir para allá, él tenía un cajón lleno de Legos. Y en ese tiempo los Legos eran caros, pues. Pero me encantaba porque armábamos cuestioncitas. Un día el Nacho me dice, ven. Y me dice, vamos a la pieza de mis papás. Fuimos a la pieza de los papás. Mira lo que mi papá tiene en su velador. Abre el cajón del velador y sacó revistas. ¿Entiende usted, no? No necesito ser más explícito. Y nos dedicamos toda la tarde a mirar revistas. Por ese tiempo mi madre me explicó cómo es que las guaguas venían. Que no venían de París, nos los traía una cigüeña. Y la mamá del Nacho quedó embarazada. Ahora mi mamá me hizo requete contra prometerle, jurarle que yo por ningún motivo a nadie le iba a contar lo que ella me estaba contando. Y cuando supimos que la mamá del Nacho estaba embarazada, yo no aguanté, sanguchito de palta, y le digo al Nacho, Nacho, ¿sabéis cómo vienen las guaguas? No tengo idea. Y como yo tenía material didáctico, en el velador del papá del Nacho, le expliqué cómo. Después se supo. Como un mes sin sentarme estuve. Porque mi mamá me amaba mucho, me quería mucho. Era muy didáctica. Podría ser que el Nacho llegue al frente del trono blanco, si él no se ha convertido. Yo no supe más de él. Ya él podría mostrarle, ¿no?, en el libro de las obras, que él hizo eso. Que él pecó contra el Señor por hacer eso. Por mirar esas revistas, por invitar a un amigo. Y él podría decir, sí, pero no fui solo, el Gonzalo también. El Gonzalo estaba conmigo. ¿Por qué yo nomás voy a ser castigado y él no? Entonces, ¿sabe lo que probablemente van a hacer, no? Lo que va a pasar en el cielo. Van a ir al libro de la vida. Y van a buscar Nacho. No está el Nacho. Lo siento, Nacho, no está inscrito en el libro de la vida. Y después van a ir ahí y van a buscar Gonzalo. Ah, ahí está la diferencia. Gonzalo sí está inscrito en el libro de la vida. Y eso marca la diferencia. Hermano, déjeme decirle esto. Salomón dice, creo que muy correctamente, muy sabiamente, lógicamente, que los justos, los sabios y sus obras están en las manos del Señor, en las manos de Dios. Y Él va a juzgar esas obras justamente de una manera que yo no tengo la capacidad de juzgar. Ahora, fíjese cómo sigue el texto, ¿no? Cómo se describe. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar
todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de Dios. Todas las obras del hombre están delante de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de determinar, de definir si esto es bueno o esto es malo, a ciencia cierta. Recuerde que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice que algunos predicaban a Cristo no de manera correcta, por contienda y por vanagloria, con el propósito de añadir aflicción a las prisiones de Cristo. Y uno podría decir, pero ¿cómo si están predicando el Evangelio? Sí, pero lo hacían con una mala motivación. Hermano, hay veces que personas hacen cosas con malas motivaciones. No con el deseo sincero, no con el deseo correcto de alabar y glorificar el nombre de Dios. A veces hacen cosas de mala manera. Pero yo no tengo la capacidad de determinar eso, pero Dios sí. Y va a llegar un momento, va a llegar un día en el que el Señor va a tomar todas esas cosas que Él tiene en su mano y las va a juzgar y las va a determinar como corresponden. No hay distinción en este punto. No hay distinción. ¿Sabe por qué? El Señor Jesús dice esto, ¿no? En Marcos capítulo 4, verso 22. Él dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Un día, delante del Señor, todas las cosas van a ser puestas en evidencia. ¿Qué hora es? Creo que se extendió un poquito el tiempo, entonces me parece que es mejor que lo deje hasta ahí por hoy. Quería llegar al verso 6, les prometo que eso quería hacer. Les prometo, yo quería llegar hasta el verso 6, pero creo que no va a poder ser posible. Solo este texto, verso 1, recuerde. Al Señor se le ama, se le busca y se le sirve. Con todo lo que somos. Con todo. No podemos dejar cosas a medias. Pero no solo eso. También recuerde que todas las cosas que hacemos están en las manos del Señor y Él las juzga. Vamos.